proceso de purificación de la atmósfera a través de ciertos fuegos hechos bajo cierta disciplina, se le llama terapia Homa, y es lo que nuestros invitados hoy día van a compartir su experiencia de largos años. Y quisiéramos nuevamente agradecer a todo el esfuerzo que ellos han hecho durante años para ayudarnos a recibir este conocimiento. El principio fundamental de la terapia Homa es: uno sana la atmósfera, y esta misma atmósfera, una vez recuperada, nos sana a nosotros. Ahora quisiera presentar a nuestra primera invitada, una pionera en esta práctica. Lisa es presidente del Fivefold Path Inc. de Estados Unidos, editora de la revista Satsang, que ha existido desde el año 72-73, coautora del programa Quíntuple Sendero aplicado a la enseñanza de niños, terapista certificada Homa y practicante de la Agnihotra desde el año 1973. Casi al comienzo de cuando este conocimiento empezó a ser difundido en Occidente. Entonces, dejo ahora a Lisa, a quien ella va a hablar en inglés. Su presentación va a estar en español, pero yo voy a apoyar traduciendo lo que Lisa, lo que sea necesario de acuerdo a lo que Lisa nos vaya contando su larga experiencia. Muchas gracias. Welcome, Lisa. Hold on a little moment, please, Lisa. Sumani has to share your presentation. Okay. And thank you, Héctor, for the introduction. No problem. And many thanks to everyone for coming today. Here we are. Here it's the presentation already on the screen, Lisa. Okay, ready now? Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you all for coming today. Gracias a todos por su presencia hoy día. And I have to start by making one thing very clear that's very important. Quiero empezar por un detalle muy importante. Today, when we talk about Agnihotra, we'll be talking about a very specific practice. Hoy día, cuando hablemos de Agnihotra, vamos a estar refiriéndonos a una práctica muy específica. There are many things on the internet called Agnihotra, but they're not all the same. Hay muchas cosas en estos momentos en internet llamadas Agnihotras, pero no son todas lo mismo. The wonderful results that I'll be talking about and the research that's been done, the scientific experiments, were all done using this exact method. Todo lo que yo voy a hablar ahora en cuanto a práctica y a investigaciones científicas que se han hecho hasta este momento y los maravillosos resultados que se han obtenido corresponden justamente a esta práctica de la que yo voy a hablar a continuación. Next slide. All over the world have experienced wonderful benefits from doing Agnihotra. La gente alrededor del mundo ha tenido grandes, maravillosas experiencias con la práctica de la Agnihotra. People find that their overall health improves and tension on the mind becomes less. Su salud mejora y la tensión mental disminuye grandemente. Stress reduction is very important because stress can make just about any health condition worse. La relajación mental es importantísima porque esta tensión mental puede hacer que cualquier enfermedad física o somática, digamos, sus efectos pueden ser mucho peores.
Agnihotra is also used to heal the environment and undo the effects of pollution. El Agnihotra también se usa para mejorar el ambiente y contrarrestar los efectos de la contaminación. Harmful radiation is an issue now all over the world. Otro problema importantísimo ahora es la radiación electromagnética que está haciendo crisis en todas partes del mundo. Initial experiences and trials showed that Agnihotra could undo the effects of harmful radiation. Experimentos que se han hecho en varios lugares del mundo indican que muestran que el efecto de esta radiación puede ser contrarrestado. Agnihotra is a great aid to plant life. También el Agnihotra es una gran ayuda para la vida vegetal. It's being used all over the world in organic gardening and farming. Se ha usado en muchos lugares del mundo para apoyar el cultivo orgánico de los vegetales, de las verduras. Next. Y de los jardines. Okay. Origen del Agnihotra. So Agnihotra is a process of purifying the atmosphere through specially prepared fire. No lo repetiré porque ya está escrito. El proceso de purificación de la atmósfera a través de la Agnihotra se hace a través de un fuego especialmente preparado. And Agnihotra comes from the Vedas. Proviene de los Vedas. Remnants of this Vedic knowledge can be found all over the world. Fragmentos de este conocimiento védico puede ser encontrado en todos los lugares del mundo. In the course of time, the science was lost. En el curso del tiempo, este conocimiento, esta ciencia fue perdida. But due to the conditions we're in today, this knowledge is being revived. Pero debido a las condiciones de contaminación en las que estamos viviendo en estos días, este conocimiento está siendo revivido. It's being used to restore balance in nature. Ha sido usado para restablecer el equilibrio en la naturaleza. And to heal the planet and all living things. Y para sanar el planeta en distintos aspectos. It's ancient universal knowledge. El conocimiento ancestral planetario. This knowledge belongs to all people. Y pertenece a toda la humanidad. Next. Próxima. To get the benefits of Agnihotra, this must be done exactly. Para obtener los beneficios del Agnihotra, este debe ser hecho exactamente a la hora exacta. So nothing is to be changed or added. Por lo tanto, nada debe ser cambiado o añadido al proceso tal como fue entregado. Correct materials, correct timings, correct mantras. Los materiales correctos, el momento específico en el que se debe hacer y los mantras que se deben cantar. Okay. Next. Próxima. Okay. So the materials we use, the copper pyramid, dried cow manure, raw whole grain rice, and clarified unsalted butter or ghee. Aquí están los tres materiales que se deben usar: pirámide de cobre, estiércol de vaca seco, arroz integral, granos enteros y el ghee. Next. La mantequilla clarificada hecha a partir de mantequilla sin sal. A correct pyramid is very important for Agnihotra. Una pirámide de las medidas exactas es muy importante para la práctica de la Agnihotra. So it's of an exact size and shape. Por lo tanto, tiene que tener la forma y el tamaño exacto. And this pyramid shape has some special effect. Y esta forma específica de la pirámide es la que produce ciertos efectos. In the 1980s, people did experiments with pyramid-shaped objects. En los 80 hubo gente que hizo experimentos con pirámides de distintos tamaños, de distintas formas. And they reported that fruit would stay fresh longer when kept in a pyramid-shaped object.
Y descubrieron que al hacer experimentos con esto, la carne se mantenía en buen estado por bastante tiempo. The pyramid shape needs to be undamaged, undented. La forma de la pirámide necesita en general que no sufra alteraciones ni modificaciones o daños, como abolladuras, por ejemplo. Some pyramids sold on internet have handles attached to the sides. Algunas pirámides que en estos momentos se están vendiendo en el comercio les han añadido unos aros en los costados. These are not okay for Agnihotra because the pyramid shape has been punctured. Esto no es bueno para la Agnihotra ni recomendable, ni sirve para la Agnihotra porque ya la pirámide ha sido perforada para poder enganchar estos anillos. The quality of the copper is also important. La calidad del cobre también es importante. People sometimes ask if a larger pyramid would give a better effect. Muchas veces hay personas que preguntan si una pirámide de mayor tamaño tendría efectos mejores o mayores. This has been tested and found to be incorrect. Esto ha sido probado y se ha descubierto que es incorrecto. If you have a guitar and you make a guitar that is twice as large, you'll get something different, but not necessarily better. Por ejemplo, si tenemos una guitarra del doble del tamaño de una normal, vas a obtener algo diferente, quizás mejor, pero no va a ser el efecto que se supone debe hacer. No por grande va a ser mejor. So for all these reasons, please get a correct pyramid from a homotherapy center near you. Por lo tanto, la recomendación es que se consigan la pirámide precisa de los centros autorizados para entregarla. Ayurveda says that copper and gold have healing properties. Los Vedas dicen que el cobre y el oro ambos tienen grandes propiedades curativas. And there's very little difference between the effect of copper or gold. Y hay una muy pequeña diferencia entre los efectos que se obtienen con el cobre o con el oro. So the copper is cheaper, so we'll use the copper. Como el cobre es más barato, por supuesto, usamos el cobre. Next. Próxima. Okay. The dried cow manure is an essential part of Agnihotra. El estiércol seco de vacuno es un elemento esencial para el Agnihotra. And it is used in the traditional medicine, folk medicine, all over the world. Y hay evidencias, incluso acá en Chile, de que es usado para todo tipo de enfermedades en la medicina natural y popular. In the early 1900s, a mixture of cow manure and water was used to wash the floors of sanatoriums because they found it reduced germs that caused fever. En el comienzo de los 900, el estiércol de vacuno mezclado con agua se usaba para limpiar los sanatorios porque se había descubierto que tenía propiedades antibacterianas. It's still used in some hospitals in Southeast Asia today. Todavía se usa en algunos hospitales del sudeste asiático en estos días de hoy. Cow manure appears to have some effect regarding harmful radiation. También pareciera ser que tiene bastantes propiedades para proteger contra la radiación dañina. After the Chernobyl disaster in Ukraine, they found that huts which had been made using cow dung were free of harmful radiation. En lugares cercanos a Chernobyl se encontró que aquellos lugares que tenían en su construcción estiércol de vacuno o bosta habían sufrido menos con la radiación que se había generado. Next. Próxima. In Agnihotra, we are only using 2 small pinches of whole grain rice. El otro componente que se usa son 2 pequeñas porciones de arroz integral
grano completo para And hacer, we remove the broken pieces before Agnihotra. y como decía, se remueven todos aquellos pedazos que estén quebrados o que les falten trozos. Chemically, the broken pieces and the unbroken pieces are the same, Químicamente, ambos arroces, digamos, el completo y el quebrado, tienen las mismas propiedades, but the subtle energy is not the same. So we need to use the whole pieces of rice, the whole grains. pero la energía sutil que les rodea no es la misma y por lo tanto lo que se necesita usar es el arroz completo, el grano completo. What is called wild rice here in the United States is not actually rice. It is a grass. So we don't use that for Agnihotra. I don't know what they call it in South America. No lo conozco. Dice que en Estados Unidos tienen un tipo de arroz que no es arroz, y por lo tanto eso no se puede ocupar para el Agnihotra. Es algo ficticio o falso. Also, brown basmati rice is a whole grain, so it is okay for Agnihotra. El arroz café también es válido para el Agnihotra, porque siempre que se use con grano completo. White basmati rice has been processed, so it is not acceptable. Arroz blanco, al haber sido procesado, deja de tener las cualidades sutiles que tiene el arroz integral, por lo tanto no se puede. According to macrobiotics, rice is the most balanced food grain. De acuerdo a la macrobiótica, el arroz es el cereal más balanceado de todos. Okay. Next. La próxima. So for Agnihotra, we need pure ghee made from unsalted butter from cows. El otro elemento fundamental es el ghee, que se hace de mantequilla clarificada sin sal y lo posible lo más pura posible. In Ayurveda, this is a very special substance. Para el Ayurveda, esta es una sustancia muy especial y muy valiosa. Very powerful energy is locked up in ghee. Una poderosa energía de sanación queda encapsulada en la mantequilla clarificada. When mixed with Agnihotra ash, ghee takes the ash into deeper layers of the skin for healing. Cuando se usa mezclada con ceniza de Agnihotra, el ghee la transporta a niveles sutiles y más profundos de la piel para mejorar, para sanar nuestro cuerpo. According to ancient science, it's the only substance that does not lose any weight when it is burned. De acuerdo al conocimiento ancestral o antiguo, este es la única sustancia que no cambia de peso al ser quemada, mantiene el mismo peso. In Agnihotra, ghee transports the healing energy of the Agnihotra fire into the atmosphere. En el proceso de Agnihotra, el ghee es el que transporta la energía de curación a la atmósfera. Okay, next. Próximo. So Agnihotra is done at the exact time of sunrise and sunset. Como decíamos, el Agnihotra tiene que ser hecho al momento exacto de salida y puesta del sol, de acuerdo a una definición de su proceso. In Agnihotra, we're working with the biorhythm of sunrise and sunset. En el Agnihotra estamos trabajando con el biorritmo de salida y puesta del sol. And we know that biorhythms affect man. Sabemos que los biorritmos afectan. For example, the cycles of the moon affect people. Por ejemplo, los ciclos de la luna afectan a las personas. People who work with mentally ill patients know that around the full moon, their patients become more upset or more difficult. La gente que trabaja en sanatorios mentales saben que en la luna llena afecta grandemente a las personas que están con problemas
mentales. So in Agnihotra, we are attuning ourselves to this cycle of sunrise and sunset. Por lo tanto, en el Agnihotra nosotros estamos sintonizándonos con el ciclo de salida y puesta de sol. So exact timings are essential, and homotherapy teachers can help you to get the correct timings for your area. Por lo tanto, el momento exacto al que se hace el Agnihotra es importantísimo, y aquellos personas instructoras de Agnihotra cercanas deberían poder ayudarles cómo obtener los horarios exactos para sus lugares. Next. Próximo. So sunrise is a very special time. El momento de salida del sol es un momento muy especial. So this flood of very purifying energy comes through the atmosphere to the place where the sun is said to rise. Esta luz purificadora atraviesa nuestra atmósfera en aquel lugar que se dice que sale el sol. Then at sunset, that flood recedes. Y a la puesta de sol, ese flujo se retrocede o se retira. So we have to catch this flood at its peak to make use of this special energy. Entonces, para aprovechar esta energía especial, este flujo de energía que llega y se retira, debemos sintonizarnos lo mejor posible con esos momentos específicos. Next. Próximo. And sunset is also a special time. La puesta de sol también es un momento muy especial. Nature is somewhat unbalanced at sunset. A la puesta de sol se produce un cierto desequilibrio. Some kinds of harmful bacteria grow more rapidly around sunset. Lo que favorece el crecimiento de algunas bacterias patógenas en ese momento específico. Many people who have a cold or a virus find that they feel worse right around sunset. Mucha gente que tiene gripes o algún tipo de enfermedad encuentra que los síntomas se hacen más intensos en esos momentos específicos de puesta de sol. And Alzheimer's patients often become more upset or disoriented at sunset. Y personas con problemas de Alzheimer también tienen este síndrome vespertino que los desorienta aún más a la puesta de sol. By performing this purification at sunset, we are restoring the balance until morning Agnihotra. Al hacer el Agnihotra de la tarde, nosotros estamos restaurando este equilibrio, este balance, y este proceso dura hasta la salida del sol del día siguiente. I want to mention something about timings. Quisiera mencionar algo respecto a las a las tablas de tiempo o de momento en que se hace el Agnihotra. You may look at your app or your timesheet, and it may seem that the sun has already risen by the time on your app or your timesheet. Pudiera ser que al mirar ustedes la tabla de salida y puesta de sol, pareciera que el sol ya salió en esos momentos, comparado con lo que dice la tabla. This is because the rays of the sun bend as they come through the atmosphere. Esto se debe a la refracción que se produce en la atmósfera de los rayos del sol, que de alguna manera lo hacen cambiar de dirección. We don't see the actual position of the sun. Nosotros en realidad nunca vemos la posición exacta del sol, pues está este proceso de refracción. For this reason, we need to follow the exact timing given on the app or the timesheet. Por lo tanto, es importantísimo que nos guiemos por la tabla de salida y puesta de sol, que está hecho de acuerdo a una fórmula específica que de alguna manera considera esta desviación que se va a producir por la refracción que produce la atmósfera. Próxima. Okay.
Próxima. So it's very easy now to get correct timings if you have, your cell phone. En estos días es mucho más fácil que lo que era hace 30 o 40 años atrás tener el tiempo exacto para el Agnihotra, pues se puede tener el programa Agnihotra Buddy en su teléfono móvil. If you're going someplace where you don't have cell phone reception, you can get a timesheet. Si tienes que ir a un lugar en el cual no hay internet disponible, bueno, entonces se puede llevar la hoja en la cual están anotados todos los para todo el año. Next. I would like to talk about Agnihotra's effect on what is called the Nadi system. Ahora quisiera hablar un poquito respecto al efecto de la Agnihotra en el sistema de nadis, el sistema nadis en nuestro cuerpo sutil. The Vedas describe many different layers of energy, different energy bodies. Los Vedas describen los diferentes cuerpos sutiles que rodean a nuestro cuerpo físico. One of these is called the Nadi system. Uno de estos cuerpos es el que se conoce como el sistema de nadis. So it's like an energy body that corresponds to the nervous system, interpenetrating the nervous system. Es similar a nuestro sistema nervioso e incluso lo interpenetra, ¿sí? This system is affected by the way we breathe. Este sistema nadis se ve muy afectado de acuerdo a la forma en la cual uno respira. Sometimes we breathe through left nostril, right nostril, or both nostrils. Respiramos a veces por la fosa nasal izquierda, por la fosa nasal derecha y en algunos momentos también por ambas fosas. For example, if we eat a heavy meal, we should lie on our left side, so we breathe through the right nostril, and this helps the Nadi system and helps digestion. Por ejemplo, si hemos comido mucho y nos acostamos de inmediato, vamos a yacer sobre nuestro lado izquierdo y respiraremos con la fosa nasal derecha, lo que ayuda en gran medida a nuestro sistema Nadi. If we are up before sunrise, then automatically our breathing will be adjusted as nature planned. Si nos levantamos antes de la hora de la Agnihotra de salida de sol, nuestro cuerpo se ajustará automáticamente a la naturaleza. And the ancient knowledge says this leads to better health. Y el conocimiento antiguo, el saber antiguo nos dice que esto conduce a una mejor salud. Next. Próxima. The mantras are also essential for Agnihotra. Los mantras también es otro componente esencial de la Agnihotra. It's well known in science that different vibrations have different effects on living things. La ciencia sabe perfectamente que diferentes vibraciones tienen diferentes efectos en los seres vivientes. Lo hemos descubierto. Back in the 1980s, they were doing experiments where people would play different kinds of music to plants to help the plants grow better. En los 80 se hicieron muchas experiencias en las cuales se practicaba con diferentes tipos de música para correlacionarlos con el crecimiento de los vegetales y las plantas. They played different kinds of music to cows, so the cows would give more milk. También se practicó tocar diferentes tipos de música en los establos de las vacas para que produjeran más leche. So it's known that different vibrations have different effects on living things. Por lo tanto, es conocimiento normal estos días que diferentes vibraciones producen diferentes efectos en el funcionamiento. So there are vibrations that exist everywhere. Hay vibraciones que están en todas partes. And where there is vibration, there's also sound. Y aparejado a las vibraciones está el sonido. When we do these mantras, the sounds activate
these special vibrations, and that creates certain effects. Cuando cantamos los mantras específicos, se producen efectos específicos. The mantras are in Sanskrit language, Los mantras están en sánscrito and Sanskrit is a language of vibration. y el sánscrito es un idioma vibracional, vibratorio. Okay. Next. Próximo. Okay. So the mantras are these. I'll chant them once. Estos son los mantras y los cantaré una vez, dice Lisa. At sunrise, Al amanecer, salida del sol. Suryaya swaha, Suryaya idam namama, Prajapataye swaha, Prajapataye idam namama. And sunset, A la puesta del sol. Agnaye swaha, Agnaye idam namama, Prajapataye swaha, Prajapataye idam namama. Next. So it's the combination of these specific materials that we burn, the exact timings, the mantras, and the copper pyramid that produce this effect. Y es la combinación de todos estos materiales y factores que producen el efecto de la Agnihotra. Okay. Next. Próximo. Let's see. So all kingdoms are represented in Agnihotra. Todos los reinos de la naturaleza están representados en la Agnihotra, nos repite. Sri Vasant Paranjape taught that the human body is like a transformer, and it transforms high energy from the universe into a form that's then available to all of nature. El maestro Bazán, quien difundió este conocimiento en Occidente, nos decía que el cuerpo humano es como un transformador o un transductor de energías que traduce una energía universal que llega desde el cosmos en energías útiles para nuestro hábitat. So man can make this energy available to the plant kingdom and the animal kingdom. Por lo tanto, el hombre puede hacer disponible esta energía para el reino animal y para el reino vegetal. Only human beings can do this. Solamente los seres humanos pueden hacer esto. So only human beings can perform Agnihotra. Por lo tanto, solamente los seres humanos pueden hacer el Agnihotra. But if we use the body mainly as a way to get pleasure, this ability is not going to work. Pero si usamos a nuestro cuerpo solamente como un elemento para obtener placer, esta capacidad inmensa no se usa ni se produce. Okay. Now we'll go to the demonstration of Agnihotra. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de la Agnihotra. La persona que está haciendo esta demostración práctica es hijo de Lisa. So he removes the broken pieces. Está en este momento repasando el arroz para confirmar que no hayan pedazos quebrados. You can see it's a very small quantity. Pueden ver que es una pequeña cantidad, en el fondo lo que uno pueda
tomar con 2 o 3 dedos de la mano, cada porción. In this video, my son is using some very thin cow dung. En esta demostración, mi hijo Lisa está usando galletas de estiércol muy delgadas. If your cow dung is thicker, you may need to put more cow dung on the piece, put more ghee on the pieces of cow dung. Si fuera una galleta más gruesa, entonces obligaría a poner un poco más de ghee en cada uno de los trozos. So he arranges the pieces for a very good airflow. Por lo tanto, los trozos de estiércol o de bosta deben ser colocados de tal manera que se asegure una buena circulación de aire para que el fuego arda bien. And when you light the fire, it's important to be sure that that first piece you light is really burning well. Y es muy importante que el pedazo que está untando ahora y que se va a usar como el encendedor del resto del fuego pueda tomar buena llama antes de insertarlo entre los trozos que están formando la estructura tipo castillo o casa de troncos. It's also important to allow enough time to set up the fire. También es importante hacerlo con la debida antelación de tal manera que en el momento de la agnihotra esté ardiendo adecuadamente. We want the fire to be fully ablaze at the exact time of sunrise or sunset. Necesitamos que el fuego arda plenamente en el momento de cantar el mantra de la agnihotra. We want the rice and ghee to burn quickly and completely. Porque necesitamos que los granos de arroz se quemen completamente y lo más rápidamente posible. Por lo tanto, necesitamos un buen fuego. Hector, it seems the audio is not on, so they won't hear Matt do the mantras. No, we're not listening to the audio. Okay. Tsumani, el audio no se está escuchando del video, parece. Lo cantamos nosotros entonces, porque... ¿Lo cantan ustedes? No sé cómo arreglarlo ahora. Yeah, okay. Yeah, I'm sorry, Lisa, we don't know how to fix this. Okay, okay. It seems that there is some technical problem there. Anyway, he starts to say the mantra at the exact time on the app or timesheet. Lo importante es, a pesar de que no podemos escuchar el sonido, es que él está cantando el mantra en el momento exacto que indica la tabla de salida y puesta del sol. And the rice and ghee are put into the fire after the word swaha. Y la porción de arroz junto con untada con ghee debe ser puesta en el fuego inmediatamente después de pronunciar la palabra swaha. Also, we don't mix the rice and ghee ahead of time. Like we don't mix up a big jar of rice and ghee together. Otra cosa importante es que no se debe mezclar una gran cantidad de arroz con ghee y tenerlo guardado. La porción que se va a usar se unta en el momento preciso antes de la salida del proceso de agnihotra. Okay, So, it finished the process. Yeah. Okay. So, how does Agnihotra affect the mind? Por lo tanto, veamos cómo agnihotra afecta a la mente. Atmosphere, prana, and mind are connected. Estos tres elementos están conectados, atmósfera, prana y mente. Prana is the life energy
that is everywhere and connects us to the cosmos. El prana es la energía que está en todo el universo, la energía vital que está en el universo y que nos conecta y circula a través de nuestros cuerpos. When we make a change in the atmosphere, this makes a change in prana. Cuando hacemos un cambio en la atmósfera, hacemos un cambio en el prana. Prana and mind are like two sides of the same coin. Y prana y mente son como los dos lados de una misma moneda. Pollution has disturbed the functioning of prana. Y la contaminación ha perturbado el funcionamiento del prana. By purifying the atmosphere, we harmonize the functioning of prana. Al purificar la atmósfera, armonizamos el funcionamiento, recuperamos el funcionamiento normal del prana. This relieves tension from the mind. Y esto inmediatamente libera la tensión que tenemos, la tensión mental que tenemos. Next. Okay. Próxima. Agnihotra is being used all over the world in gardening and farming. El Agnihotra se usa en todo el mundo en la jardinería y en agricultura. And it's successful in different climates, in different countries. Y ha sido exitoso en diferentes climas y en diferentes lugares del mundo. Okay. Próximo. Many people use Agnihotra for personal healing. También se ha usado en muchos lugares como un elemento para sanar enfermedades propias de cada persona. Okay, this book it gives directions for how to prepare home remedies. You can make your own remedies. Este libro, Homa Therapy, da recetas de cómo preparar diferentes medicinas a partir de el Agnihotra y la ceniza de Agnihotra. We never make promises about healing. We never say, oh, I promise that Agnihotra will heal this or that. No, nunca hacemos promesas de que el Agnihotra va a sanar esta o aquella enfermedad. But I can say that I've witnessed many, many people who have been healed of so many different ailments and sicknesses by using Agnihotra and Agnihotra ash. Pero puedo testimoniar que soy testigo de muchas personas que sí se han sanado de diferentes enfermedades usando el Agnihotra y la ceniza de Agnihotra. Next. Próxima. Let's see. The first sign that Agnihotra was having an effect on harmful radiation happened after Chernobyl. La primera vez que se vio un efecto de Agnihotra sobre la radiación fue en Chernobyl. At that time, Agnihotra teacher Karen Heschel had a farm in Austria. En esos momentos, una persona que practica el Agnihotra tenía una granja en ¿qué lugar? What place? Austria. En Austria. En Austria. After Chernobyl, all the farmers were required to give samples of milk and fodder to the government to be tested for radiation. Después del desastre de Agnihotra, a todos los granjeros se les pidió que hicieran pruebas y llevaran a distintos laboratorios la leche que producían sus animales, sus vacas. All the other farms in the area had contaminated samples. Todos los granjeros que rodeaban a esta granja tuvieron resultados de contaminación en sus productos. But the samples from Karen's farm showed only normal background radiation. Pero la leche de este lugar específico donde se practicaba el Agnihotra tenía los niveles normales de radiación, los que habían antes de Chernobyl. It is unfortunate that the government did not take interest when they saw this result. Es una situación muy desafortunada que el gobierno no haya
no se haya interesado e investigado en mayor profundidad esta situación. And I believe in the next program with Dr. Ulrich Berk, he can tell you more about Agnihotra and radiation. Y muy probablemente en el próximo expositor que la sigue, digamos, vamos a tener mayor información respecto a los efectos de la Agnihotra en contrarrestar la radiación. Many people nowadays are concerned about these EMFs, or CEM. Mucha gente en este momento está preocupada de la radiación electromagnética. There was an electrical box right outside the Agnihotra hut at a Homa farm in Australia. Había una caja en Australia, en un lugar donde se practicaba el Agnihotra en Australia. They had the people who owned the farm had this this electrical box tested for these CEMs. Esta caja, esta jaula de metal, la hicieron probar en un laboratorio en Australia. The meter registered nearly 0 at this transformer box outside the Agnihotra hut. Y midieron una radiación prácticamente 0 al estar colocada inmediatamente al costado del lugar donde se practicaba la Agnihotra. Next. Próxima. There are several instances when we should not perform Agnihotra. Hay algunos momentos o algunas situaciones o circunstancias en las cuales no se debe practicar el Agnihotra. The Vedic knowledge says that a purified atmosphere, a purified energy field is created around the Homa fires. Los Vedas dicen que se crea un campo purificado de energía alrededor del fuego de Agnihotra. This energy field can be affected by the energy fields of the people near these fires. Este campo de energía puede ser afectado por las personas que están cerca del fuego de Agnihotra. To preserve the purity of this atmosphere, Para preservar la pureza de esta atmósfera, we don't perform Agnihotra or other homas if our own energy field is disturbed. no debemos practicar el Agnihotra si nuestro propio campo de energía está perturbado. Our energy field is disturbed if we have a high fever, Nuestro campo de energía está perturbado o distorsionado si tenemos una fiebre alta. it is disturbed if we cut ourselves and we have some bleeding, También está perturbado si tenemos una herida sangrante. for energetic reasons, the same discipline is followed by women during their monthly cycle. Y esto se extiende también a las personas, a las mujeres cuando están en su periodo menstrual. In menstruation, women are surrounded by energy that is in a downward spiral toward the earth. Durante el proceso de Agnihotra, el cuerpo de la mujer está rodeado de una espiral de energía que va en dirección a la tierra, contrario a la Agnihotra. Agnihotra creates energy which travels upward toward the atmosphere. Y el Agnihotra crea una espiral de energía que va hacia arriba. So these two energies sort of cancel each other out. Por lo tanto, en estos momentos específicos, estas dos energías se anularían. They are both cleansing energies and they are both important. Ambas son energías purificadoras y muy importantes. But we want to work with these energies in the best way. Y por lo tanto, y por supuesto, queremos trabajar con todas estas energías de la mejor manera posible. This is nature. Así es la naturaleza. So for this reason, women during their cycle will not perform the fires. Por lo tanto, las mujeres durante su ciclo menstrual no deben hacer el Agnihotra.
and they should not sit close to, if someone else is doing the fire, they should not sit close to the fire. Y si alguien está haciendo el fuego en el lugar, no deben sentarse cerca del agnihotra. Ancient cultures knew about the effects of subtle energy on the atmosphere. Las culturas antiguas sabían de los efectos de la agnihotra. Agnihotra is an ancient science of subtle energies. El agnihotra es una ciencia antigua relativa a energías sutiles And it's governed by universal laws. y está gobernada por leyes universales. Okay, next. Próxima. So here are some additional resources. Aquí hay algunas direcciones de páginas web donde se puede encontrar información. Homatherapy.org shows the different Homa centers in different countries. La página homatherapy.org es una página internacional. On homahealth.com, you can find a list of many illnesses or health conditions. En Homa Health se puede encontrar recomendaciones para la salud. And you can find reports of how people have used Agnihotra and Homatherapy to treat these health issues. Y testimonios de personas para que se han curado y cómo curarse con estas medicinas. Also, starting this year, many of the books written by Sri Vasant Paranjape can be found as ebooks on Amazon.com. También, a partir de este año, muchos libros escritos por Sri Vasant pueden ser encontrados en Amazon, en forma electrónica y forma impresa, si alguien lo desea. So these books are a good way to learn more. Por lo tanto, estos libros son una buena manera de aprender y profundizar estos conocimientos. Well, I don't know if we have time for question and answer, but that's what I have. No sé en este momento si alcanza el tiempo para una sesión para algunas preguntas, pero esto es toda mi exposición. So let us do these fires and fill all the spheres with love. Por lo tanto, practiquemos estos fuegos y llenemos todas las esferas, todas las dimensiones con amor. So, Hector, do we have time for questions or not? Let me check, Lisa, please. Karina está seleccionando unas preguntas del chat y Yes, se las yes. va a hacer. Yes, Lisa, we are selecting a few questions and we will go ahead with them. Okay. Voy a hacer la pregunta primero en español y después traducir a Lisa para que la pueda contestar. La primera es si hay alguna grabación con la pronunciación de los mantras que pueda estar de acceso libre. Lisa, is there any tape with the mantras, with the pronunciation? Oh, on agnihotra.org, we have sound files on the website. En Agnihotra, en la página agnihotra.org están las grabaciones de los mantras. It's under the tab Agnihotra. Es bajo la pestaña Agnihotra. Otra pregunta es por la traducción del mantra. Lisa, the question is about the translation of the mantras. Sanskrit is a language of vibration. El sánscrito es un idioma vibracional. And there can be many levels of meaning for the words of the mantras. And they can all be correct. Y para cada una de las palabras en sánscrito pueden haber muchas traducciones y todas son correctas. The important thing is the vibration. Pero lo importante es la vibración. Sri Vasant Paranjape gave not a translation, but a purport. There's a difference.
Chiba-san no entregó una traducción específica, pero sí una intención general del mantra. For example, Surya, Agni, and Prajapati are names for divine qualities. Por ejemplo, Surya, Prajapati y Agni son nombres son diferentes nombres para la divinidad o para aspectos de la divinidad. Idam namama can mean not mine, like not my will, but thy will be done. Idam namama significa esto no mío y puede también significar hágase su voluntad y no la mía. But the important thing is the vibration. Pero lo importante aquí en este proceso de Agnihotra es la vibración. If anybody wants to email me, I can send a longer explanation, but they have to send to my email. Si alguien quiere algo más profundo, algo más largo, puede escribir a mi correo y puedo entregarles una explicación más extendida sobre esto. Aquí hay otra pregunta que se repitió bastante. Dice, ¿qué debe coincidir con el segundo exacto de salida y puesta del sol? ¿El comienzo del mantra o cuando se hace la primera ofrenda? Lisa, they ask if what should coincide with the exact moment, with the second of the sunset or sunrise? The mantra when you start singing the mantra or when you put the first offers? You begin to say the mantra at the exact time on the app or the timesheet. Uno comienza a cantar el mantra en el momento exacto, al segundo que indica la tabla de fuego. O sea, en el momento que se muestra en la tabla, en ese momento se empieza a cantar el mantra. Otra pregunta es ¿a qué distancia se sientan las personas que no están practicando la Agnihotra para recibir sus beneficios? Lisa, they ask at what distance should people sit to the fire who cannot be practicing by themselves the fire? For example, because they have a cut or some of those issues. Some people say in the next room or maybe at the other end of the room. Algunas personas dicen es mejor estar en otra habitación o en el lugar más alejado dentro de la habitación. En general es mejor no estar en la habitación, diría yo. Otra pregunta por el periodo menstrual dice, ¿después de cuántos días llegado el periodo menstrual comienza otra vez la práctica? Lisa, they ask about the women's period. How many days after starting the period they can start again with the practice of Agnihotra? So long as there is blood flowing, we do not perform the fires. Mientras haya flujo de sangre, no practicamos el Agnihotra. Héctor, te voy a pedir que me ayudes a traducir esta pregunta, que esta es la última, que es más larga. Yo la voy a leer. Es de Margie. Dice, los mantras deberían ser enseñados en la versión transliterada al español. Esto para los países de habla hispana, porque nosotros tenemos una riqueza de sonidos más parecido al sánscrito. De igual manera, ¿hasta ahí vas traduciendo? Okay. The question is a little bit long, Lisa, but they start by the mantras should be taught in different languages, transliterated to the language in which is being taught, because our language, Spanish, has sounds which are very much similar to the Sanskrit sounds. Después dice, de igual manera, debería haber una transliteración al inglés y a cada idioma, de tal manera que el sonido original no se pierda y se mantenga su pureza. Esta transliteración, por supuesto, se debería trabajar con alguien como Sarbayit, me refiero que se hace lengua madre y conozca
la terapia Homa, y un hispano entendido en sánscrito, como hay en Chile, no recuerdo su nombre. Me imagino que se refieren al profesor Carlos Bustamante. Entonces el sonido y la escritura en español se representaría bien, y lo mismo debería ser para cada idioma. Es mi pregunta y su humilde propuesta. Oh, actually is a proposal, Lisa, in the sense that since all our languages are different, you know, there should be an exact transliteration of the original Sanskrit sounds to every language in order to keep the purity of the sounds in all languages in the world. I'm not sure I understand the question. It's a proposal. Is it, you know, what he says is that a Sanskrit person and knowledgeable of Sanskrit and a person who knows the other language, you know, in the world should work together in order to transliterate the original sounds to the sounds of our current languages. Can I answer, Lisa? Yeah, yes. I'm not sure I understand the question. Okay. The question is just, you know, Sanskrit normally is given in Devanagari script. That's a totally different script. And we don't understand that. So you have the sounds and you want to represent these sounds in with the letters of your language. And a Spanish-speaking person would, if they just hear the sound, if they would write then what they hear, it would be different from an English person. And actually, that is what we do. When we, for example, publish a book on Agnihotra in English, we try to write the mantras in a way that an English-speaking person would, when they read the mantras, would pronounce as they are, as correct as possible. A Spanish-speaking person would need a different way to write the mantras. And actually, it's a good proposal, but this is what we do. And if our heart has a suggestion of writing the Spanish mantras in a different way, very much welcome. I think we discussed it with Carlos Bustamante, so they should be pretty much okay. And in other languages also, in different languages, we write the mantras in different ways so that a person of a native speaker of that language would more or less pronounce the mantras correct. Okay. Héctor o Jime, ¿podrían traducir para en lo general para todos? La verdad es que no tenemos mucho tiempo en este momento, de manera que la persona que hizo esa pregunta se le responderá en forma privada, pero se le responderá hoy mismo, ¿ok? Porque le toca al doctor Berk, le toca ahora hacer su presentación, pero básicamente lo que ocurre es que los mantras son dados de una manera específica y lo que se hace es que de acuerdo a las distintas lenguas que existen, la persona va pronunciando de acuerdo a esa transliteración para ese país específico, para esa lengua específica. Pero te digo a ti que lo preguntaste, se te responderá en forma privada para no alargarnos un poco más. Pero muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Okay. Over to you, Karina. Then, okay, Lisa. Regresamos. Quedaron todavía, finalmente se agregaron otras preguntas. Pero no hay tiempo. No, pero todas esas preguntas van a ser posteadas posteriormente en el Facebook de la Fundación Quíntuple Sendero, además de ser enviadas, como dice Jimena, a las personas que las formularon. Bueno, agradecemos a Lisa y a Héctor. Muchas gracias y pasamos ahora a el doctor Ulrich Berk. En este caso va a estar traduciendo Jimena Clark. Ella también es miembro de la Fundación Quíntuple Sendero, es nuestra secretaria, es profesora de español y literatura, facilitadora en el área de educación y practicante de Agnihotra desde los años 70. Ella vivió por 30 años en Inglaterra, así que tiene
el inglés británico, y ya en los últimos años vive acá en el Valle del Elqui. Así que bienvenido, Dr. Berk. Jimena, los dejo a ustedes. Just a short, let me say thank you to Lisa, please. Thank you very much, Lisa. Thank you. I'm sorry for this, little interruption. Oh, Thank no, you. no, that's, no. Bye. Thanks to everyone. Om Shri. Om Shri. Queridos amigos, buenos días. Me es muy grato introducir a nuestro próximo panelista, el doctor Ulrich Berk, de Alemania, doctor en filosofía, de las ciencias, en lógica y en matemática. Fue durante muchos años profesor universitario. El doctor Berk es presidente de la Asociación Alemana de Terapia Homa. Asimismo es coordinador de investigaciones en diferentes universidades e institutos de investigación sobre los efectos de la terapia Homa y el Agnihotra. Practicante de Agnihotra desde la década de los 70, es terapista Homa certificado. Dr. Berk, buenos días. Please start your presentation. Dr. Berk, are you there? Hello? Your speaker is off. Are you there, Dr. Berk? Yeah. Now Okay. now it's okay? Yes, please do start with your presentation. Okay, thank you. Thank you, Jimena, for your introduction, although I didn't understand what you said. Now, today my subject is COVID-19 and Agnihotra. How can Agnihotra help with the present situation of coronavirus? Ok, muchas gracias, Jimena, por tu presentación, aunque no entendí una palabra de lo que dijiste. Mi presentación hoy día es sobre cómo Agnihotra y la terapia Homa podría ayudar en esta pandemia del coronavirus. Please, if I talk too long, Jimena, please interrupt me so that it's easy for you to translate. Okay, we will do so. Now everybody on this planet is affected by problems. Ulrich, could you put the next slide, please? Yes, that is a very good suggestion. Thank you. Le he pedido que ponga la otra diapositiva. Parece que tenemos un pequeño problema técnico. Aquí viene. So now everybody is affected by this, by problems of the coronavirus. Ahora, en este momento, todo el mundo se ve afectado con estos problemas causados por el coronavirus. And many countries are in a state of lockdown. Y muchos países están en estado de confinamiento. And even in post-corona scenario, we should still be aware that the virus is a clear and present danger. Incluso en un escenario de post-corona, cuando corona ya haya pasado, deberíamos tener conciencia de que el virus es un peligro claro y presente. So what can we do to protect ourselves and our families? ¿Qué podemos hacer para protegernos y proteger a nuestra familia? And how can Agnihotra help with that? ¿Cómo el Agnihotra podría ayudarnos en esto? So that Agnihotra can help is based on some studies we had seen in the last couple of weeks or months. De que Agnihotra podría ayudar depende de algunos estudios que hemos hecho en los últimos meses. These studies were not about Agnihotra, but these studies show that one thing is COVID-19 is more severe and deadly in areas with high air pollution.
Ok, estos estudios no eran sobre Agnihotra, sino sobre el COVID-19, pero sí nos mostraron que el COVID-19 era mucho más elevado en aquellas zonas con más polución medioambiental. And second study says that the coronavirus can be transported by particles of air pollution. Y ciertos estudios muestran que el COVID puede ser transportado a través de partículas del aire contaminadas. These studies have been done, part of it in Italy, part were from US. Estos estudios se han hecho partes en Italia y otra parte en los Estados Unidos. So we see corona is more severe in areas with high air pollution, and also coronavirus is transported through these small air particles. Nuevamente, el corona es más grave en aquellas regiones donde hay alta contaminación atmosférica, y también el corona puede ser transportado por partículas en el aire. Dr. Berk, could you put the other slide? And we have seen, y hemos visto that Agnihotra purifies the atmosphere. Y hemos visto que la Agnihotra purifica la atmósfera. And that means that Agnihotra is also a useful tool to combat the coronavirus. De manera que el Agnihotra también es una herramienta muy útil para combatir el coronavirus. So we have some preliminary evidence for that. Tenemos algunas evidencias preliminares para decir esto. As the virus is relatively new, we do not have scientific studies on the effect of Agnihotra on coronavirus. Ya que este virus es bastante reciente, no tenemos muchas evidencias todavía o estudios científicos sobre los efectos en el coronavirus. But still we have a lot of preliminary evidence which makes it likely that Agnihotra can help in different ways to overcome the coronavirus. Pero aún así tenemos bastantes evidencias preliminares que hace probable que la Agnihotra pueda ayudar de diferentes maneras a esta crisis del coronavirus. And now, how can Agnihotra help? Ahora bien, ¿cómo el Agnihotra puede ayudar? It can help in 3 different ways. Podría ayudar en 3 diferentes maneras. First, it can reduce the probability of getting infected. Primero, reduciendo la probabilidad de infectarse. Second, it reduces pre-existing conditions, and in this way it leads to a less severe course of COVID-19. Segundo, reduciendo las condiciones preexistentes, lo que conduciría a un caso menos grave de COVID-19 en caso de infección. And third, Agnihotra supports the body's immune system, which helps the body to overcome the virus infection. Y tercero, Agnihotra apoya el sistema inmunológico para superar la infección, y por esta razón sería una gran ayuda. So, let us first look at the reduction of probability of getting infected. Ok, miremos primero reduciendo la probabilidad de infectarnos. There was one interesting report we got from Madrid in Spain. Hay un reporte bastante interesante que llegó recientemente desde Madrid, España. At that time, Madrid was the hotspot of coronavirus in whole of Europe. En ese momento, Madrid era el lugar con más coronavirus de Europa. So there was one young lady, Elizabeth M.
she and her partner lived in a house together with a third person, and that third person was running a popular restaurant in Madrid. Okay, había una mujer joven, Elizabeth, y su pareja, que vivían en casa junto con otra persona que dirigía un restaurante bastante popular en Madrid. And that person got tested positive for coronavirus. Y esta persona dio positivo para el coronavirus. So Elizabeth and her partner became a little bit concerned and they got tested also. Y por supuesto que Elizabeth y su pareja estaban muy preocupados e hicieron los tests también. And both their tests were negative. Y although, todos los resultados de sus pruebas fueron negativas. Although they shared the same kitchen, they had meals together, shared the same bathroom, and even had a birthday party together a few days earlier. Y aunque habían compartido la misma cocina, habían comido juntos, compartido el baño, e incluso tuvieron una fiesta unos días antes. So the doctor said it's practically impossible that they would not get infected because this coronavirus is a very infectious one. Los doctores estaban muy sorprendidos y dijeron que era casi imposible que no se hubiesen infectado, dado que este nuevo virus es muy infeccioso. But as Elizabeth and her partner, they were practicing Agnihotra regularly, so it seems that helped them to avoid getting infected. Pero Elizabeth y su pareja practican Agnihotra regularmente, de manera que podría ser que esto ayudó a evitar la infección. So now let us look a little bit closer in the ways how this virus is transmitted. Ok, miremos ahora un poco de qué manera cuál es la manera en que se transmite este virus. Slide. According to what we know so far, there are 3 ways of transmission. De acuerdo a lo que sabemos hasta este momento, hay 3 maneras de transmisión. So first is by touching surfaces like door handles, which an infected person also has touched. La primera es tocar superficies como manijas de puerta, etcétera, que producen la primera infección. Or like touching an infected person, like shaking hands or giving a hug. O, por ejemplo, tocar a una persona que ya está infectada, como dándole la mano o dándole un abrazo. Because the virus stays on surfaces for a couple of hours. Porque el virus permanece sobre superficies por algunas horas. But now most scientists say that this route of transmission is not the most important one. Pero al momento muchos científicos dicen que esta manera de transmisión no es la más importante. More important are the next 2. Las más importantes son las 2 próximas. The second one is respiratory droplets in the air, which are La created, segunda son las gotas respiratorias en el aire, which are created by infected people who cough or sneeze. And these droplets stay in the air for a few minutes only. que estas gotas respiratorias que son en el aire, que son creadas por las personas que ya están infectadas y que tosen o estornudan y que permanecerán en el aire por algunos minutos. And so normally keeping distance will avoid that kind of transmission. Ahora bien, normalmente mantener la distancia social, podría evitar la transmisión o podría ayudar. Because these droplets, when I cough,
then the droplets go maybe for 1 meter or so. They don't travel very far. Porque, bueno, cuando tosemos, por ejemplo, estas gotitas van solamente hacia 1 metro, 2 metros, no van muy lejos. And these droplets afterwards, they fall down to the floor, and in the floor, viruses cannot survive very long. Y luego caen al suelo, y en el suelo los virus no pueden sobrevivir por mucho tiempo. And the third way of transmission, sorry. Y la segunda manera de transmitir, The third. sí, la tercera, perdón. Your Spanish is getting better. Tu español se está poniendo cada vez mejor, doctor Berk. Ok, la tercera manera de transmitir. The third way of transmission is that mini droplets, they stay in the air for several hours, and they are created when people talk or even inhale, exhale. Ok, la tercera manera de transmisión es a través de lo que se llama minigotas, que permanecen en el aire durante varias horas. Y estas gotas, minigotas, son creadas incluso cuando las personas están solamente conversando. And these mini droplets, they stay in the air much longer, maybe for hours. Y estas gotitas pueden permanecer en el aire por horas. So now, that is what modern science tells us. And now let us see how that relates to Agnihotra. Ok, eso lo que decíamos anteriormente es lo que los científicos nos han dicho. Ahora veamos cómo Agnihotra podría ayudarnos a reducir esto. As I said, we do not have experiments yet with this coronavirus, but we have experiments with bacteria, and in a certain way they behave similar to viruses. Ok, como ya había dicho, no tenemos experimentos con este nuevo coronavirus, pero sí tenemos experimentos y investigaciones de cómo las bacterias se comportan. Especially bacteria and viruses, they both travel in the same way. They mainly travel by getting attached to aerosols, to small particles in the air. Especialmente las bacterias y los virus, cómo se agarran de pequeñas partículas de aerosol. And there was much research done on the effect of Agnihotra on various pathogenic agents in the air. Se han hecho muchas investigaciones sobre el efecto de la Agnihotra en diferentes agentes patógenos del aire. And it could be seen that the number of bacteria in the air is reduced considerably by just performing Agnihotra in a room. Se ha podido ver que el número de bacterias y de virus se reduce considerablemente simplemente realizando la Agnihotra en una habitación. And you see that easily, very clearly, with the photo of these two Petri dishes. Left side was before Agnihotra, right side was after Agnihotra. Ahora, fácilmente en esta fotografía, ustedes pueden ver cómo las bacterias estaban antes de la Agnihotra y luego cómo han disminuido después de la Agnihotra. Of course, this is about bacteria, but Por supuesto, esto es sobre bacterias. For viruses, as viruses, they travel the same way. They travel by attaching to small particles, to aerosols,
Ahora, los virus viajan de la misma manera, tocando ciertas partículas en el aire. And as Agnihotra removes this particulate matter from the air, both bacteria and viruses are removed from the air. Ahora, como Agnihotra remueve estas partículas en el aire, del mismo modo los virus son removidos. And here you see an experiment, the result of an experiment, showing how the reduction of particulate matter happens. Aquí ustedes ven un experimento que muestra el efecto Agnihotra en ciertas partículas. It shows also the reduction of SOX and NOx, but we want to concentrate only on the particulate matter. También estos resultados mostraron qué ocurre con los compuestos de SOX y NOx, pero queremos concentrarnos en las partículas. And we can see that Agnihotra, just one Agnihotra, reduces particulate matter, that is the last two columns. Podemos ver en este gráfico cómo solamente el hacer una Agnihotra reduce estas partículas de contaminante. By approximately 30 to 40%. Aproximadamente la reducción es de un 30 a 40%. So if there are less aerosols, less particulate matter in the air, automatically the quantity of both bacteria and viruses is reduced. Si hay una reducción de las partículas contaminadas de aerosol, automáticamente la cantidad de virus y de bacterias son reducidas. And that was confirmed by a study done in one college in Pune, which y esto fue confirmado en un estudio que se hizo en la facultad Ferguson de una universidad en Pune, which shows the reduction in pathogenic microorganisms by approximately 70%. que mostró la reducción de la población microbiana de microorganismos patógenos en alrededor de un 70%. Mind, this is only one Agnihotra. Y tengamos en cuenta que esto fue un solo Agnihotra. Normally we are supposed to perform Agnihotra regularly, morning, evening, morning, evening. Se supone que nosotros deberíamos practicar Agnihotra en forma regular a la salida y a la puesta del sol. And if you reduce by 70% by one Agnihotra, next morning you only have 30% left, and that also goes down. So very soon the of these particulate matter will be very, very low. Bueno, si ustedes practican Agnihotra en forma regular en la mañana y en la tarde, muy pronto, porque si practican el Agnihotra, una Agnihotra y lo reduce a 70%, les queda para el otro día solo el 30%. Y luego si lo siguen haciendo regularmente, muy, muy pronto va a ser la cantidad de estos microorganismos patógenos va a reducirse notablemente. Okay, so that shows the reduction of these pathogenic microorganisms in the air by performing Agnihotra. Ok, esto muestra la reducción de los microorganismos patógenos en la atmósfera cuando hacemos Agnihotra. But there's more. Pero hay aún más. Experiments have also shown that Agnihotra reduces the virulence of pathogenic microorganisms
in bacteria, los experimentos también, los resultados de estos experimentos también sugieren que se reduce la virulencia de las bacterias al exponerse a una atmósfera de Agnihotra. like it is reducing the capsule formation, hemolytic activity, and pigment formation, and all these properties are related to the virulence of organisms. Se muestra que en estos experimentos hay una reducción en la formación de la cápsula, en la actividad hemolítica, en la formación de pigmentos, todas estas propiedades relacionadas con la virulencia de los organismos son reducidas al exponerse a la atmósfera de Agnihotra. So here you see the details. Aquí, por ejemplo, ustedes ven That is reduction of capsule formulation. la reducción de la formación de cápsula en esta específica bacteria. Hemolysin production, reduction hemolysin production. Aquí, por ejemplo, también es otra bacteria de hemolicina. Aquí también se ve en el primer plato el control test y luego en el segundo después de haber sido expuesta a la ceniza de Agnihotra. And that is pigment production, which is Esto also es la producción de pigmento. Aquí pueden ver también la capacidad de producción de pigmento y cómo se reduce al exponerse a la ceniza de Agnihotra. so. These experiments showed that the virulence of bacteria is decreased. Estos experimentos muestran que el tratamiento con ceniza de Agnihotra sorry, Dr. Berk, could you repeat that? I lost it. Of bacteria is decreased. La virulencia de las bacterias se reduce. Yes. Now we have and I will come to the correlation to viruses later. Haremos la correlación con los virus más tarde. Because now I want to mention one other very interesting experiment. Lo que quiero mencionarles ahora, contarles de un experimento bastante interesante que se realizó. Which has been done in Kathmandu, in Nepal, 1 or 2 years ago. Que se realizó en Kathmandu, en Nepal, algunos años atrás. On multi-drug resistant bacteria. En bacterias multiresistentes. And you know that multi-drug resistant bacteria are now a big challenge all over the world in all the hospitals. Y como se sabe en este momento, estas bacterias multiresistentes son un gran problema en los hospitales, por ejemplo, en todo el mundo. So what they did is they had the multi-drug resistant E. coli bacteria. And por ejemplo, lo que hicieron fue trabajar con colonias de E. coli, de la bacteria E. coli. And they added Agnihotra, and then for control, they added control ash. Okay, y agregaron a Agnihotra y Agnihotra ash. So, en el primer plato está el agua tratada con ceniza Agnihotra y en el segundo es la tratada con ceniza, que es de control. And this control ash you get by burning the same substances, cow dung, cow's ghee, and some grains of rice. In the copper vessel. I lost the Dr. Berk, could you repeat, because the link, the sound wasn't good. Could you repeat?
please. Control as you get by burning the same substances as you use for Agnihotra. Ok, el plato de control, ustedes queman el mismo tipo de sustancia que usan para Agnihotra. That is cow dung, cow's ghee, some grains of rice. Ok, so estiércol de vaca, ghee y arroz. But you do not use a copper pyramid shape, you use some other copper vessel. Pero no usan una pirámide de cobre, usan otros receptáculos de cobre, eso sí, pero no de la pirámide. And you don't burn these substances at the sunrise, sunset, and you do not utter these mantras. Ok, y no solo no usan la pirámide de cobre, sino que además no queman estas sustancias a la hora de la salida o de la puesta del sol, ni tampoco pronuncian ningún mantra. Here there is a big difference in the Y effect. esta es la enorme diferencia que ustedes pueden ver. And here you see the numbers. The original count of the E. coli bacteria was 2,400. Aquí ustedes pueden ver la diferencia entre la estimación del número de bacterias. And after 5 days, it was less than 3 if you added Agnihotra ash. Y después de 3 días, ustedes pueden ver lo que ha disminuido. Lo que tenía Agnihotra H, la cantidad de bacterias, 210, y las otras dos, el control H y el control, siguen igual. And control ash didn't do much after 3 days, but after 5 days also the count came down, but Agnihotra ash still much better. Y al quinto día, aquello a quien se le había agregado la ceniza de Agnihotra, como pueden ver, está incluso aún más bajo. En el caso del control, donde no se repetía nada, no hizo nada. The absolute control, just water, no ash, the count of bacteria stayed the same, 2,400. Claro, en el control sin ceniza no muestra absolutamente ninguna diferencia. Okay, so that was number 1. Muy bien, eso fue número 1. Y número 2. One was reduction of the probability to get infected. Number 2. La reducción de las probabilidades de infectarse. And number 2 is reducing pre-existing conditions and thus leading to a less severe cause of COVID-19. Ok, en esta probabilidad de infectarse, el número 2 es reducción de las condiciones preexistentes, lo que conduce a tener un caso menos grave de COVID-19 en caso de infección. Because we have seen that most people who had a severe cause of COVID-19 hemos visto que la mayoría de las personas que tienen casos severos de COVID, del coronavirus, those people, most of them had pre-existing conditions like heart disease, high blood pressure, asthma, and so on. La mayoría de esta gente ya tenía condiciones preexistentes, como por ejemplo enfermedades cardíacas, la presión alta, asma, y etcétera, como ven en la lista. And if Agnihotra can help to reduce these pre-existing conditions, also it will reduce the danger of getting seriously ill by COVID-19. Ahora, si Agnihotra puede ayudar a reducir más estas condiciones preexistentes, también puede ayudar a reducir
la probabilidad de infectarse. And this we have seen. For example, high blood pressure. Por ejemplo, esto hemos visto con la gente que tiene como condición preexistente la presión arterial. El Agnihotra regula la presión arterial. This is a simple test which somebody did. He measured blood pressure of people before Agnihotra and after Agnihotra. Este es un experimento simple que alguien hizo y tomándole la presión a la gente antes del Agnihotra y después del Agnihotra. And you see here, the first 5 persons, they had high blood pressure, and after Agnihotra, blood pressure had come down. Y como pueden ver, los primeros 5 experimentos, las primeras 5 personas tenían una presión alta bastante alta, una presión arterial, y luego, 30 minutos después del Agnihotra, su presión arterial había bajado. And the next 5 persons, they had low blood pressure, and after Agnihotra, blood pressure had come up. Y las 5 últimas personas, como pueden ver, tenían presión arterial bastante baja. Luego de 30 minutos de Agnihotra, la presión arterial subió a normal. So that was blood pressure. Then there are other diseases like heart disease. Eso era la presión arterial, pero otras enfermedades como por ejemplo enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas. And we have a lot of reports from different countries. Tenemos muchos reportes de diferentes países. And you can go to the webpage homahealth.com. Ustedes podrían ir al sitio web de homahealth.com to see all these reports. Para leer todos estos reportes. Because of time limitation, I do not want to go into details, just mention this was some heart disease problem which was solved by Agnihotra. Perdón, porque por las limitaciones que tenemos del tiempo, no quiero ir a través de todo eso, de todos ellos, pero por ejemplo, es un caso de enfermedades cardíacas que fue resuelta con la práctica del Agnihotra. And there were signs of a pre-stroke, but after Agnihotra, they did the electrocardiogram again, and there were no more signs of any problem. Había un problema con un accidente cerebrovascular. Luego de la práctica de Agnihotra se le hizo a la persona otro electrocardiograma y otros exámenes y estaba todo normal. We have many cases of asthma. Tenemos muchos casos de asma. And that's very interesting because normally asthma patients, they cannot stand any smoke. Y esto es muy interesante porque normalmente la gente que sufre de asma no puede estar cerca del humo. But with Agnihotra smoke, that's different. Pero con el humo de Agnihotra eso es diferente. I had one uncle, and when I invited him for Agnihotra, he said, "Is there smoke?" I said, "Yes." He said, "No, that I cannot come." Invité a un tío mío a venir a verme y a practicar Agnihotra, y cuando me preguntó, ¿y hay humo? Sí, le dije, sí hay. Él dijo, no puedo ir. And I said, "Okay, you come, and whenever you feel uncomfortable, you just get up and leave the room." Y yo lo invité a que viniese de todas maneras, y que si se sentía incómodo con el humo, simplemente se levantara y se fuera. And I performed Agnihotra. There was even more smoke than normal. Y se Agnihotra incluso produjo más humo que lo normal. Because I tried to produce less smoke, and then often you get the opposite effect. Y yo estaba tratando de producir menos humo, pero a menudo ocurre que cuando uno trata de hacer algo no resulta. And
so in the end, he said, I'm totally surprised. I've never experienced that I can stand such a smoke. And he felt better. Mi tío estaba muy sorprendido, dice que nunca antes le había pasado que estuviese cerca donde había humo y no tuviera ninguna reacción. Y en efecto, después se sintió mucho mejor. And here you see Parvati Bitsberg from Poland, US. Aquí ustedes ven a Parvati Bitsberg de Polonia. US first. And she had chronic asthma, and that was totally healed by Agnihotra. Parvati, que de los Estados Unidos también, pero ahora vive en Polonia, sufría de un asma crónica que fue curada absolutamente desde que empezó a practicar el Agnihotra. Here we have a case of some farmer with diabetes. Ahora tenemos otros casos de otras enfermedades, por ejemplo, de agricultores con diabetes. The blood sugar level was more than 300. En uno de estos agricultores el nivel de azúcar, de glucosa, era de más de 300. And because he was starting Homa farming, he was performing Agnihotra and Triambakam fire. Ahora, porque estaba empezando a tener una granja Homa, estaba no solamente haciendo Agnihotra, sino que además practicaba regularmente el Triambakam. And just because of Agnihotra and Triambakam fire, the blood sugar went down, and he stayed stable without any more medication. Y como consecuencia de estas prácticas, de estos dos fuegos, su nivel de azúcar bajó notablemente y se ha mantenido así sin ningún medicamento. Se ha mantenido estable. We have different cases of cancer. Tenemos también casos de diferentes casos de cáncer. El primero era próstata, este era un tumor de pulmón. Which also got healed by Agnihotra. Y que de la misma manera fueron curados con la práctica del Agnihotra. So we could go on and on discussing all these cases, but as I on this webpage, homahealth.com, you find all the cases and you can search for a certain disease, and most likely you will find some reports showing that this disease could be healed with Agnihotra. Bueno, podríamos seguir y seguir todo el día con más y más casos, pero bueno, no tenemos tiempo, pero por favor vayan a este sitio web que les dije, www.homahealth.com, y ahí podrán ver diferentes tipos de enfermedades y de cánceres que han sido curados con la práctica del Agnihotra y de la terapia Homa. And as I said before, most persons who had a severe cause of COVID-19 were persons who had one of the pre-existing conditions already before. Como decía anteriormente, la mayoría de las personas que han tenido COVID-19 de manera severa son personas que ya sufrían de condiciones preexistentes. So if you perform Agnihotra, if you get rid of these pre-existing conditions, your health... De manera que si ustedes sufren de alguna de estas preexistentes condiciones, lo más importante es sanar esas precondiciones. Perdón, ¿hay alguien que está interfiriendo en este momento en la línea? Jala o algo así, que por favor si le pueden sacar el... Ahí está, ahí volvemos con Dr. Berk.
Okay, carry on. So your health is stable, and even if you would get infected, then you could manage that easily. Your body can deal with that. Ok, de manera que incluso si se infectaran con COVID-19, su organismo podría realmente con este virus y no sufrirían de síntomas tan graves. So this is one way how Agnihotra can help. Just a minute, Dr. Berk. Por favor, uno de los monitores, hay 2 o 3 personas que están interfiriendo con la conversación que se nota, no sé si se puede apagar los micrófonos, algo está pasando. Y me están todos los micrófonos apagados, solo está activo el tuyo, el de Ulrich y el mío ahora. Uy, qué raro, porque aparecen y desaparecen. Ok, Dr. Berk. And the second thing is that Agnihotra strengthens our immune system, and we need a strong immune system so that the body can defeat any virus. Ok, otra cosa es que el Agnihotra fortalece nuestro sistema inmunológico y al estar nuestro sistema inmunológico fuerte, por supuesto que podemos combatir cualquier enfermedad o cualquier infección de tipo viral. And what weakens our immune system most is stress and anxiety. Lo que debilita más a nuestro sistema inmunológico es el estrés y la ansiedad. And Agnihotra helps with that. Y Agnihotra ayuda a reducir la ansiedad. Here we see a study done in Moscow some years ago showing... Aquí vemos algunos estudios realizados en Moscú, Rusia, algunos años atrás. Showing that anxiety, which are the red bars, are reduced after Agnihotra. These are the white bars. Aquí vemos en el gráfico la ansiedad que está en rojo, cómo se fue reduciendo gracias a la práctica de la Agnihotra. And then also depression is reduced. Depression is represented by the black bars, and after Agnihotra, it's the green bars. A strong okay. La depresión también se redujo, que está en el gráfico en negro, y luego en verde aparece cómo se redujo después de la Agnihotra. Another very interesting study was done at some University of Medicine in Santiago de Chile. Una interesante prueba se hizo en una facultad de medicina en Santiago de Chile. And you know, students of medicine before difficult examinations, they always have high stress levels. Los estudiantes de medicina después de algún examen difícil siempre tienen un nivel de estrés bastante elevado. So they took 2 groups of students and measured stress level before and after. Okay, se tomaron 2 grupos de estudiantes y se les midió el nivel de estrés antes de Agnihotra y luego. And both were invited for some Tai Chi lesson. Ambos grupos fueron invitados a una sesión de Tai Chi. And what the students did not know, one of the group, while they were doing Tai Chi, somebody was performing Agnihotra in the next room. Lo que los estudiantes no sabían, que uno de los grupos que estaba practicando Tai Chi, en la habitación del lado, había alguien practicando Agnihotra. So these students did not know about it,
still there was a big difference between the two groups. Ahora, estos estudiantes no sabían, pero aún así hubo una considerable diferencia entre los dos grupos. The reduction of this cortisol, which is one substance which shows the stress in the body. Aquí en este gráfico se muestra la reducción del nivel de cortisol, que es una de las sustancias que muestra el nivel de estrés que hay en el cuerpo. And the reduction was much more in the group where Agnihotra was done. Y la reducción del estrés fue mucho mayor en el grupo que estaba al lado de la habitación donde se estaba haciendo Agnihotra. This study was done by Dr. Andrea Chavez and her husband. Este estudio fue hecho por la doctora Andrea Chávez y su marido. And when I was there, I suggested that they do the same study, but have the students perform Agnihotra themselves. Cuando estuve en Chile y en la facultad esa, sugerí que la mitad de se hiciera un estudio con la mitad de los estudiantes que practicaran ellos mismos el Agnihotra. Because then the effect is much more than if they just have Agnihotra performed in the next room. Porque el efecto habría sido mucho mayor que el hecho que estuvieran en una habitación al lado donde se practicaba el Agnihotra. But still, even if people do not know that Agnihotra is going on in the next room, you see some clear difference. Pero aún cuando la gente no sepa que se está practicando Agnihotra en la habitación del lado, ustedes pueden ver, de acuerdo con el gráfico, que hay una influencia, en este caso una mayor reducción del nivel de cortisol. We have another very interesting study which was done again in Moscow, Russia. Tenemos otro estudio bastante interesante, nuevamente hecho en Rusia, en Moscú. That was the EEG before Agnihotra and after Agnihotra. Esto fue un electrocardiograma antes del Agnihotra y después del Agnihotra. Electrocardiogram, electroencephalogram. Un encefalograma antes del Agnihotra y después del Agnihotra. And here you see before Agnihotra, the beta brain waves, they stand for activity, can also stand for stress, and alpha is more relaxed, and theta, it is the state of meditation. And you see 70% is beta, means quite active, stressed. Y como pueden ver aquí se nota la reducción del estrés con este espectrum de alfa y beta y muestra después de la Agnihotra cómo se entró a un nivel de meditación y hay menos estrés. And here look at beta, it's 70% of the brain waves is beta. And now after Agnihotra, it comes down from 70 to 22.8. Yeah. So, hay una diferencia entre el nivel beta antes del examen y luego del examen. And the alpha waves come down from 17.6% before Agnihotra to 56.8% after Agnihotra. Y también el nivel de alfa fue de 70% a 56% después de Agnihotra. So that shows very clearly Eso muestra claramente the effect of Agnihotra on our mental state. El efecto de Agnihotra en nuestro estado mental. Now, about the immune system, how the immune system can support the body.
Ahora hablaremos de cómo apoyar el sistema inmunológico para reducir infecciones. Now, I have to, the time is nearly over, to summarize a bit. Tengo que hacer un resumen porque estamos casi fuera del tiempo, así que voy a hacer un resumen. That was some project done in Mysore, which is in South India. Este estudio fue hecho en el sur de India. A group of young children who were HIV positive. Un grupo de niños que eran VIH positivo. And they were performing Agnihotra themselves. All the children had their own pyramid and they were performing Agnihotra themselves. Todos estos niños que participaron en el experimento estaban realizando Agnihotra por sí mismos. And you see the viral load, just look at viral load, it came down considerably. Y ustedes pueden ver en el gráfico una disminución significativa de la carga viral. And other indicators also improved. I don't want to go into that now. Hay otras mejorías también, pero no voy a ir en detalles. Then one lab study was done on some type of coronavirus, but not the novel coronavirus, which is responsible for COVID-19. Ahora, hubo un estudio hecho por un laboratorio para comprobar el efecto Agnihotra en el virus corona, pero no el coronavirus responsable del COVID-19. You cannot just do add Agnihotra ash to any virus, because viruses cannot sustain outside living cells. No pueden agregar, you cannot add Agnihotra ash. For an experiment, you cannot just add Agnihotra ash to viruses. Okay. En los experimentos uno no puede solamente agregar la ceniza de Agnihotra a los virus. You can do that with bacteria, but not with viruses. Se puede hacer con las bacterias, pero no con los virus. So viruses only sustain within living cells. Los virus solamente sobreviven en las células. So Agnihotra ash water was added to the cell lines in which de manera que el agua de Agnihotra, de la ceniza de Agnihotra, se añadió a las líneas celulares en las que se produjeron los virus. In which these viruses were cultivated. Donde se estaban cultivando los virus. This Agnihotra ash led to a reduction of 50% of the viruses. Y se produjo una reducción de la producción de los virus a un 50%. Now you could say it's only 50%, it's not 100%. Bueno, ustedes podrían decir, pero solamente es un 50%, no 100%. But this 50% reduction can make the difference between a severe cause and a light cause of the disease. Pero es este 50% el que puede marcar la diferencia entre tener una enfermedad severa o una progresión leve de la enfermedad. Or even could make the difference between death and surviving. Incluso podría ser la diferencia entre muerte o sobrevivencia. So we strongly suggest that in every household Agnihotra should be performed. Bueno, de modo que nosotros aconsejamos realmente que el Agnihotra debería hacerse en cada casa, en cada hogar.
Okay, now at the end I still have the description of how to perform Agnihotra, but that was covered by the talk of Lisa already. Bueno, So, en mi PowerPoint todavía tenía al final cómo hacer Agnihotra, pero esto ya fue cubierto por Lisa más temprano. so we have some reference if people are interested in the studies which I mentioned. We can Aquí give hay them algunas referencias en references. caso que alguna gente esté interesada en los estudios a los que me he referido. This is my contact informations. Y estos son mis contactos, la información para que me contacten. My email address and also my webpage. On this webpage, there's a lot of scientific studies. Okay, aquí está mi dirección de correo electrónico y también mi página web donde hay referencias a muchos estudios científicos. Okay, that's it. Thank you. Okay, muchas gracias. Thank you very much, Dr. Berk, and it has been wonderful. Muchas gracias al Dr. Berk por su inspirada presentación. Karina, over to you. Muchas gracias, Jimena, Dr. Berk. Pasamos ahora a algunas preguntas. Jimena, si te parece bien, yo las leo en español, tú se las traduces y vamos a responder el tratamiento del agua, tanto para consumo humano como para desinfectar superficies de microorganismos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánta ceniza se necesita para hacer estos tratamientos? ¿Para consumo humano o para limpiar superficies? One of the questions is how much of Agnihotra ash is needed to purify water and as well, se me olvidó la palabra superficie. Ulrich, how much Agnihotra do you need for treatment in people, for drinking, or for cleaning different areas? So for Ulrich? drinking, normally what we do is we add, say, half a teaspoon of Agnihotra ash to 1 liter of water. Okay, media cucharadita de té para 1 litro de agua. Para beber. And for soil, normally for experiments, we use, say, 2 grams of Agnihotra ash per kilo of soil. Ok, si lo que quieres es combinarla con tierra, usamos aproximadamente 2 gramos por kilo, 2 gramos de ceniza de Agnihotra por kilo de tierra. But the exact quantity is not so important because it is not a chemical reaction. It has more to do with the vibration of the Agnihotra ash. Ok, la cantidad exacta no es tan importante porque no es una reacción química. Lo importante tiene que ver más con la vibración que se encierra en la ceniza de Agnihotra. Thank you, Dr. Berk. Thank you. Thank you. Next Gracias. question. La segunda pregunta. Next one. Next one. Don't go, please. Don't go. La ceniza, But not many questions because I have to leave. only 5. Dice, Okay. la ceniza tiene un tiempo de vencimiento si pierde sus propiedades. Does Agnihotra ash have expire and lose properties? No, just make sure that you keep Agnihotra ash in a proper way. Means you keep Agnihotra best in a glass vessel or in some clay pot, not in metal, not in plastic. Ok, so la ceniza Agnihotra no tiene una fecha de vencimiento ni pierde sus propiedades, pero lo importante es que la guarden de la forma correcta en recipientes de vidrio o pottery. ¿Cómo se dice pottery? De greda, por ejemplo.
nunca en plástico o en metal. And ideally, if you use Agnihotra ash for medicine, you perform Agnihotra after taking shower. Ok, idealmente, si van a usar esa ceniza de Agnihotra para preparar medicina popular o para ingerir, tienen que tomar una ducha y tener ropa limpia al hacer Agnihotra, para que esa ceniza esté 100% limpia también. And when you take it out, also best not to use a metal spoon, but you take the glass jar and you pour a little bit of the ash. So igualmente, no utilicen una cuchara de metal para sacar la ceniza de la Agnihotra, sino que tienen por el contenedor un jarro de vidrio y desde la misma ceniza, desde la misma pirámide echan la ceniza dentro del frasco. Don't take it out with your hands, because... Y no usen sus manos para tomar la ceniza de la pirámide y sacarla. Bueno, la pregunta siguiente ya fue contestada de cómo se almacenaba. Otra pregunta, si en una casa solo ayuda el Agnihotra a la persona que lo está practicando, realizando, o también a otras personas que están en habitaciones contiguas. When someone is doing Agnihotra in one house, does Agnihotra only help the person who is performing Agnihotra or to anyone that can be in rooms nearby? See, as I said, this experiment done in Santiago de Chile with these students of medicine, they were in next room. Agnihotra was in the next room where they were, and they didn't even know about Agnihotra, so it helped them. Yes, por ejemplo, al experimento al que me referí, que fue hecho en Santiago de Chile, con estos estudiantes que estaban en una habitación y en la habitación del lado se estaba haciendo Agnihotra y ellos no tenían idea. So, respondiendo a la pregunta, sí, la Agnihotra ayudará a las personas que estén en la casa, no necesariamente sentados en la misma habitación de aquel que está realizando la Agnihotra. Still, the best effect goes to the person actually performing Agnihotra. Pero por supuesto, el efecto más fuerte, el mejor efecto, va directamente hacia la persona que está realizando el Agnihotra. Second best to those people who sit for Agnihotra, who sit around the fire. Y el segundo mejor efecto, o más fuerte efecto, es para aquellos que están sentados alrededor de la pirámide, aunque no están realizando el fuego. And then to those who are in the same house, who are near Agnihotra, but they don't perform and they don't sit for Agnihotra. Y tercero, afecta de manera positiva también, pero no con la misma fuerza, a aquellos que están en la misma casa, pero en otras habitaciones y no están realizando la Agnihotra. Okay. Consultan también sobre cómo conseguir este estudio que se realizó en Chile. They want to know how to get this study that was made in Chile. How they can have access to this study made in Chile. Oh, Karina knows these people who did the study, so best... a través de Karina Ohm pueden contactar a Karina y ella les dirá. Y la última pregunta sobre el Triambakam, si se practica al mediodía o si hay algún horario específico para realizarlo. Now, the last question is about Triambakam. If Triambakam need to be performed at midday or if there is a specific time where Triambakam need to be performed. See, for a Homa farm, Triambakam is being performed 4 days daily, 4 hours daily, and more ideally 24 hours on full moon, no moon day. If you perform at home, there's no strict rule for that. What we were told earlier was it is good
to have 15 minutes of Triambakam at 9 o'clock, especially if you have children, to perform Triambakam in the bedroom of the children, you know, even after they sleep. That is very good. And the experience was it calms down these children. You know, sometimes children are very active, even aggressive. If you perform Agnihotra for them, that is very useful. And for that, the time 9 o'clock p.m. was suggested. Okay, let me see if I remember everything, Dr. Berk. Okay, la respuesta es la siguiente. No hay realmente horarios prescriptos para la práctica de Triambakam, pero sí, si tú tienes una granja Homa, deberías practicar 4 horas de Triambakam diariamente. Por supuesto que no a la hora de la salida y de la puesta del sol. También se ha visto que se nos dijo que practicar 15 minutos de Triambakam a las 9 de la noche era bueno, especialmente en el caso si uno tiene hijos hiperkinéticos o con problemas de agresividad. Incluso cuando estuviesen durmiendo, se podría practicar Triambakam en su habitación por 15 minutos y eso ayudaría enormemente a esta hiperactividad o agresividad. Supongo que no perdí nada. No, muchas gracias. Thank you very much, Dr. Berk. It's been a pleasure. Gracias a todos. Ahora los dejo con Paula Heinzson, que la conocemos como Submani. Ella es tesorera y también cofundadora de la Fundación, ingeniera agrónoma y ejecutiva de Corfo en el área de emprendimiento e innovación. Ella va a hacer el cierre y nos va a contar un poco sobre las próximas conferencias. Paula, bienvenida. Hola a todos. Primero agradecerles que hayan estado en esta primera conferencia. Ha sido como una programación, un trabajo de varios meses. Agradecerle a los expositores también. Y recordarles que este ciclo inicia hoy y son 5 conferencias que se van a dar los días domingo. Si quieren ya anotar, el 4 de octubre, el 11 de octubre, el 18 de octubre, todos esos días son domingo, y el día sábado, como luego son las elecciones, el 24 de octubre. El horario es a las 10 de la mañana, y voy a compartir con ustedes el afiche de la conferencia que viene el próximo domingo. Hoy les quiero avisar que el panelista del próximo domingo está también en este momento ahí. Ay, sí lo vimos. No sé si ven ahí, hoy el próximo domingo vamos a estar hablando de psicoterapia Homa, cómo apoya la salud mental en tiempos de pandemia, y muchos habremos leído, habremos visto también el libro que escribió Mónica Koch, que ella es de Alemania, y sistematizó todos los conocimientos en relación a las aplicaciones de las cenizas en distintas formas para disponibilizarlas en distintas patologías que tenemos como seres humanos a nivel físico y también mental. Entonces, el operativo, contarles que vamos a cambiar nuestra modalidad de inscripciones, contarles que tuvimos más de 160 inscritos y nosotros confiamos en que la gente que se había inscrito iba a participar y les reservamos cupo. Pero nos dimos cuenta que no todos llegaron y la máxima audiencia fueron 80 personas, la plataforma nos permite 100. Entonces, para los próximos eventos, lo que vamos a hacer, las próximas conferencias, es a todos quienes se inscriben, aunque superen los 100, les vamos a enviar el link y vamos a abrir la sala a las 9:45 y vamos a ingresar por orden de llegada. Cuando se acaben los cupos, cerramos la sala y así no perdemos 20 cupos como los que perdimos hoy día. Entonces, para que ustedes sepan que están acá, y el link de inscripción lo vamos a dejar disponible en el Facebook de la Fundación, del Facebook Quíntuple Sendero, desde esta tarde. ¿Ya? Entonces, para que ustedes, en el fondo, lamentablemente el cupo es un límite técnico, no tenemos acceso como a una plataforma que nos dé más posibilidades. Esta conferencia está siendo grabada, así que también la vamos a compartir luego a los inscritos y a los que participaron y a los que no participaron. Así que
felices de haber asumido este desafío, que ya hayamos tenido como la primera conferencia realizada, y aprovechar de que se sumen. La verdad que vienen temas súper interesantes: terapia Homa y salud, psicoterapia, agricultura. Después tenemos también una conferencia de experiencias en agricultura agroecológico, cultivo de hierbas. Así que probablemente nos vamos a estar viendo aquí en unos domingos más. Así que les envío un abrazo a cada uno, y como fundación les damos como todo el agradecimiento por estar, y quedamos dispuestos también internamente a como responder consultas. Nosotros nos parecía importante que conocieran a personas con tanta trayectoria y como que complementaran lo que hemos estado haciendo desde Chile. Un abrazo, y si activan su cámara y nos sacamos una foto los que están todavía. Oye, Paula, puedo solamente mencionar y decir, Dr. Ratner, we are so looking forward to see you next week, next Sunday. That's Dr. de Juan Daniel. Él estará el próximo domingo hablando. Muchas gracias por estar. Estoy tomando la fotito, su mejor sonrisa. Pueden decir su ajá. Su ajá. Gracias. Chao, chao. Ok, chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.